La historia de la ciencia está llena de descubrimientos brillantes, avances médicos y tecnologías que han cambiado al mundo, pero entre esos logros también existen episodios que parecen sacados de una novela oscura, momentos en los que la curiosidad humana cruzó límites éticos, morales o incluso racionales. Son experimentos que hoy nos parecen imposibles, pero que ocurrieron y que, para bien o para mal, también dejaron huella. Hoy, en Curion, vamos a adentrarnos en algunos de los experimentos más impactantes, sorprendentes y perturbadores que ha realizado la humanidad. Experimentos que muestran hasta dónde puede llegar la mente humana. Cuando la ciencia avanza más rápido que nuestra conciencia, comencemos AN 1, el experimento de la cárcel de Stanford. En 1971, el psicólogo Philip Zimbardo quiso entender cómo influía el ambiente carcelario en la conducta humana. Para ello, convirtió el sótano de la Universidad de Stanford en una prisión ficticia y seleccionó estudiantes comunes para interpretar el papel de guardias y prisioneros. El objetivo era observar cómo el rol asignado modificaba el comportamiento. Lo que ocurrió fue mucho más oscuro de lo esperado. En pocas horas, los guardias comenzaron a abusar de su poder. Los prisioneros se volvieron sumisos, ansiosos y emocionalmente inestables. Las humillaciones, las órdenes arbitrarias y los castigos no tardaron en aparecer. El experimento debía durar 2 semanas, pero fue cancelado a los 6 días. Zimbardo admitió que incluso él como director había sido arrastrado por la dinámica de poder. Este experimento reveló algo inquietante. El contexto puede transformar a una persona común en un agresor y a otra en una víctima con una rapidez sorprendente. El proyecto MK Ultra. Durante la Guerra Fría, la CIA llevó a cabo uno de los programas más controvertidos de todos los tiempos. MK Ultra fue un intento de investigar la manipulación mental, usando drogas como LSD, hipnosis, privación sensorial y técnicas psicológicas extremas. Muchas de estas prácticas se realizaron sin consentimiento, tanto en voluntarios como en personas que ni siquiera sabían que estaban participando. El objetivo era descubrir si la mente humana podía reprogramarse, controlarse o incluso quebrarse de forma voluntaria. Aunque el programa se mantuvo en secreto durante años, documentos desclasificados revelaron hasta qué punto se cruzaron límites éticos. Lo más inquietante es que gran parte de los archivos oficiales fueron destruidos antes de hacerse públicos. Aún hoy, no sabemos completamente todo lo que ocurrió. 3. El pequeño Albert condicionamiento del miedo. En 1920, 2 investigadores, John Watson y Rosalie Reiner, realizaron uno de los experimentos más polémicos de la psicología moderna. Su objetivo era demostrar que el miedo podía ser aprendido. Para ello, utilizaron a un bebé de 9 meses, conocido como el pequeño Albert. Primero le mostraron varios animales y objetos suaves, un conejo, un perro, una rata blanca. El niño no mostró ningún miedo. Pero los investigadores comenzaron a asociar la aparición de la rata con un fuerte ruido metálico detrás del bebé. En cuestión de días, Albert empezó a llorar solo con ver la rata. Y luego cualquier cosa peluda o blanca. Se le indujo una fobia sin su consentimiento y lo más perturbador, nunca se le descondicionó. El experimento mostró la facilidad con la que se puede crear un miedo profundo, pero dejó una marca ética difícil de justificar. Por el experimento de la obediencia de Milgram, en la década de 1960, el psicólogo Stanley Milgram intentó entender cómo personas comunes pudieron participar en atrocidades durante la Segunda Guerra Mundial. Su experimento consistió en pedirle a voluntarios que administraran descargas eléctricas a un aprendiz cada vez que éste cometía un error. El aprendiz era un actor y las descargas eran falsas, pero los participantes no lo sabían. A medida que las órdenes continuaban, las descargas supuestamente aumentaban hasta niveles potencialmente letales. Y aún así, más del 60% de los voluntarios continuaron obedeciendo, incluso cuando escuchaban gritos, súplicas y silencios. Milgram concluyó que la obediencia a la autoridad puede llevar a personas ordinarias a cometer actos extraordinariamente destructivos. Un resultado inquietante y muy actual. 5 and los experimentos de sueño de la URC. A mediados del siglo XX, algunos laboratorios soviéticos realizaron experimentos para estudiar los efectos de la privación extrema de sueño. Los relatos más documentados describen casos en los que los sujetos, tras días sin dormir, comenzaron a sufrir alucinaciones, paranoia, pérdida de control motor y episodios psicóticos. El objetivo era entender cuánto podía resistir la mente humana sin descanso, especialmente en contextos militares. Aunque la versión más conocida en Internet se mezcla con ficción, sí existen expedientes reales de pruebas severas que llevaron a colapsos psicológicos profundos. La conclusión fue clara: el sueño no es un lujo, es un requisito esencial para la estabilidad mental.
El experimento de los gemelos de Minnesota. En una investigación iniciada en las décadas de 1960 y 1970, varios gemelos fueron separados al nacer y entregados a distintas familias. Lo perturbador es que esta separación no fue accidental ni producto de circunstancias familiares, sino parte de un estudio secreto para observar el desarrollo humano sin la influencia compartida del entorno. Años más tarde, cuando los gemelos se reencontraron, surgieron patrones sorprendentes en personalidades similares, intereses parecidos, profesiones afines, pero el escándalo no fue el resultado, sino la falta de consentimiento y la manipulación de vidas enteras en nombre de la investigación. 7 Ann, el experimento del mono y la madre de alambre en los años 50. El psicólogo Harry Harlow quiso estudiar el apego emocional. Separó a crías de mono de sus madres y les dio 2 figuras sustitutas. Una hecha de alambre que proporcionaba comida y otra cubierta de tela suave que no alimentaba. Los resultados fueron contundentes. Los monos preferían pasar el tiempo con la madre de tela, buscando contacto y seguridad antes que con la que les daba alimento. Esto demostró que el afecto es una necesidad tan vital como la comida, pero también dejó claro que el costo emocional para los animales era enorme y que los métodos de investigación psicológica estaban lejos de ser éticos. 8A Operación Sea Spray en 1950, la Marina de Estados Unidos liberó una bacteria inofensiva sobre la ciudad de San Francisco para estudiar cómo se dispersaban los agentes biológicos en zonas urbanas. Nadie fue advertido. Durante varios días se realizaron pulverizaciones masivas sin informar a la población. Aunque la bacteria elegida era considerada no peligrosa, varias personas se enfermaron gravemente y al menos una murió por complicaciones asociadas. El caso reveló que en nombre de la seguridad nacional se habían tomado decisiones que ponían en riesgo a miles de ciudadanos, sin que ellos lo supieran. Estos experimentos representan algunos de los momentos más oscuros de la investigación científica, no porque la ciencia sea peligrosa, sino porque sin límites éticos, el conocimiento puede desviarse hacia terrenos inquietantes. Cada uno de estos casos dejó una lección importante. A la ciencia necesita reglas, transparencia y humanidad. De lo contrario, la curiosidad puede convertirse en daño. Al conocer estos episodios, podemos entender mejor cómo hemos llegado hasta aquí y por qué es tan importante que nunca se repitan.